gentes, ¿no es cierto? El esquema de derechos está basado en el concepto de afiliado, usuario, pobre, vulnerable, y no sobre la base del concepto de ciudadanía y tributación. La segunda característica es que la ley estatutaria sigue definiendo la salud como un servicio asistencial y sostiene que la desigualdad es una forma de universalizar derechos. O sea, mantiene los regímenes especiales, mantiene diferencias entre el régimen subsidiario y el régimen contributivo, y mantiene el concepto de los no afiliados. ¿Sí? La legitimidad del no, que era lo que se buscaba, ¿no es cierto?, no se ha notado, y creo que es un imposible constitucional desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Corte, y eso es difícil construir una legitimidad del no. Además, cuando no está muy clara la participación de la ciudadanía en la construcción de esa legitimidad. La tributación es subsidiaria del sistema económico y del mercado laboral, y en tal sentido, la reforma tributaria no está en concordancia directa con el tema del derecho a la salud. La reforma lo que elimina es la contribución de los patronos, pero no hace justicia con la contribución de los trabajadores. Si uno hubiera aplicado la idea de Guillermo Perry de hacer un esquema de doble tributación sobre las personas naturales y sobre las utilidades de las empresas, el concepto sería capacidad de tributación y no el de contribución para empresas. Y en tal sentido eliminó la contribución de los patrones y conservó la de los trabajadores. Entonces habría que preguntar si es justo desde el punto de vista de la capacidad de tributación que un trabajador que gane un salario mínimo y tenga 5 hijos, si debería estar pagando impuestos o no. ¿Sí? Y dado que estas personas constituyen más del 40% del sistema, ¿no es cierto?, yo diría que en ese sentido la reforma tributaria tiene características regresivas. De la decisión judicial a la Junta Médica. Este acuerdo inconcluso y maltrecho, ¿no es cierto?, con la Junta Médica es un pacto alrededor de los beneficios de los médicos, no es un pacto alrededor de los beneficios de los ciudadanos. ¿Sí? Se extiende un poco cuando, no sé, se habla de los residentes, pero no es un pacto corporativo, es lo que quiere decir, no es un pacto de ciudadanía. Y al final, los derechos individuales, ¿no es cierto?, no se cruzan y solo se encuentran en el asistencialismo individual, los colectivos y los individuales, y nunca se ha hablado de la plata para la salud pública. Es que sobrevivir con 37 pesos y el 5% del gasto del régimen contributivo, pues es difícil. Lo segundo es que en Colombia la inversión en tecnología y en infraestructura no tiene recursos propios. Y entonces se trata de financiar la infraestructura con los servicios, y eso es lo que lleva a las EPS a hacer inversiones en infraestructura con la plata de la UPC. ¿Sí? Porque siempre se piensa en que el gasto de inversión y el gasto de los servicios hace parte de la misma bolsa, y entonces por eso se dice, para sostener la estabilidad de los hospitales públicos, el régimen subsidiado debe contratar como mínimo el 60%, y los operadores privados dicen, para garantizar una red tengo que quitarle plata a la disponibilidad de servicios para ponérsela a las inversiones. Y al final las llamadas crisis financieras, ¿no es cierto?, son por regla general manifestaciones de la caída en la eficiencia marginal de las inversiones y de las expectativas, y no solo problemas financieros. En ese sentido, creo que el sistema debe avanzar fundamentalmente, en primer lugar, a solucionar el problema de la crisis actual, y el sistema de la participación de los privados debe resolverse en la siguiente manera, y no tratando de cambiarle el nombre. ¿Cuánta inversión están dispuestos a hacer para solucionar la crisis? La participación en los mercados supone inversiones iniciales, y si el sector privado no está en disposición de hacer inversiones iniciales, por más que se les quiera incluir la solución de la crisis, no estará en función del comportamiento de los agentes privados, sino estará en función del comportamiento de los agentes públicos, y de lograr un acuerdo sobre el financiamiento estable alrededor del concepto de la tributación con representación. Gracias.
Bueno, le damos las gracias al doctor Jaime Ramírez por su presentación y posteriormente invitamos al doctor Óscar Echeverry a que nos haga su presentación. El doctor Óscar Echeverry, médico cirujano, especialista en medicina preventiva y salud pública de la Universidad del Valle. Obtuvo un doctorado en ciencias de la Universidad Johns Hopkins y fue profesor y jefe del Departamento de Medicina Social de la Universidad del Valle, donde fundó el Centro de Investigaciones Multidisciplinarios en Desarrollo, CIMDER. Hizo investigaciones pioneras en cuidado posoperatorio en casa y fue asesor del programa del cuidado quirúrgico domiciliario del Hospital Universitario del Valle. Trabajó como miembro del staff del Banco Mundial en Washington por cerca de 2 décadas y luego continuó como consultor internacional hasta la fecha. Fue miembro cofundador de la Comisión de Convivencia Ciudadana de Cali y ha escrito para revistas científicas nacionales e internacionales sobre cuidado quirúrgico, atención primaria en salud, el sistema de aseguramiento de salud en Colombia, epidemiología de la violencia y cultura ciudadana. Entre los reconocimientos recibidos sobresalen la medalla del mérito SUCAM del Brasil, el premio a la excelencia del presidente del Banco Mundial y medalla cívica de la Policía Nacional. Es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. Doctor Echeverry, adelante. Buenos días. Tengo que confesar que la presentación de María Elena al principio me facilitó mucho el camino para lo que yo voy a presentar, y también la presentación del doctor Jaime Ramírez pues da una base económica muy importante para mostrar por qué la satisfacción es tan variable en muchos sistemas de salud, sobre todo en Europa, que lo va a mostrar. Bueno, ustedes pensarán por qué puse ese título en la presentación. Hace 2 años también fui invitado por la Fundación Santa Fe a que discutiéramos el derecho a la salud, y me encontré en la literatura una cantidad tan gigantesca de inconsistencias sobre ese tema del derecho a la salud y lo que era la salud, etcétera, que realmente quedé anonadado y escribí algo que se llamaba Navegando en un mar de ambigüedades. Entonces, para no caer en ellas, tengo que poner estas 2 preguntas: ¿satisfacción de quién y satisfacción con qué? Y como ustedes pueden ver, son 3 situaciones totalmente diferentes. Una es la satisfacción del paciente con el cuidado médico o con la atención médica, como se le llama habitualmente. A mí me gusta más hablar de cuidado que de atención. La atención es una cosa muy receptiva, el cuidado es algo más proactivo. Satisfacción del usuario con los servicios médicos y satisfacción del ciudadano con el sistema de servicios médicos, que aquí tuvo mucho que ver la presentación del doctor Ramírez entre corporativismo y el ciudadano, cuáles son las 2 relaciones entre esos 2 conceptos. Muy rápidamente, una definición de conceptos entonces. ¿Qué es el cuidado médico? Es un suministro de servicios personales de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación por el médico y otro personal relacionado. Los servicios médicos es un conjunto de servicios médicos ambulatorios hospitalarios organizados de acuerdo con reglas de localización, financiamiento, pago, distribución, recursos humanos y tecnología determinados. Y un sistema de servicios médicos es un conjunto de servicios médicos organizados, dirigidos y regulados por el Estado para todos los habitantes de un país. Entonces miremos muy rápidamente esto del mar de ambigüedades. Es muy frecuente que se confunda estos términos, atención médica o cuidado médico, con algo que se llama atención en salud. Yo ese término
definitivamente no lo entiendo. Eso de atención en salud es de una vaguedad enorme, pero sí entiendo muy bien que es atención médica o que es cuidado médico. Igualmente, cuando hablamos de servicios de salud, prácticamente en el 99.9% de los casos estamos hablando de servicios médicos. Lo mostró muy claramente el doctor Ramírez cuando muestra que la participación de la salud pública es del 5% de lo que se gasta en el régimen contributivo. Cuando hablamos de sistema de servicios de salud, estamos hablando realmente de sistemas de servicios médicos. No he visto un solo caso donde se haga una presentación completa de los verdaderos servicios de salud. No lo he encontrado. Y luego, obviamente, cuando hablan de sistemas de salud, lo que se están refiriendo a sistemas de servicios médicos. Entonces, yo voy a tratar de aclarar un poco este galimatías con la presentación desde 3 puntos de vista, pero que tiene mucha relación entre ellos, como le pasaría, por ejemplo, a una matrioska. En la matrioska nosotros vemos la primera figurita, es el cuidado médico. Luego tenemos la satisfacción del usuario con los servicios médicos y luego la satisfacción del usuario con el sistema, es toda la matrioska. Entonces, lo que quiero decir con esta figura es que tenemos que hacer mediciones de cada uno de ellos para poder llegar al final al sistema de servicios médicos. No podemos hacer mediciones aisladas. Fíjense la confusión que hay en la literatura. Miren, esto es una publicación que es un trabajo de investigación y quien lo hace dice que él está haciendo es una satisfacción de los servicios de salud. ¿Cómo se satisfacen los servicios de salud? No tengo la menor idea. Entonces vamos a empezar por satisfacción del paciente con el cuidado médico. Básicamente es el grado de conformidad con las expectativas y experiencias relacionadas con el cuidado médico que recibe y se concentra en la interacción entre el paciente y el médico. Es un concepto multidimensional y por eso se presta a confusiones en su definición, pero ha tomado mucha importancia precisamente porque los servicios médicos se han vuelto hoy en día una industria muy importante y a la industria siempre le interesa qué piensa su cliente. Entonces, cada vez le toma más importancia medir esa satisfacción del paciente con el cuidado médico que recibe. De muchos estudios que hay publicados, llegué a la conclusión de que hay 4 variables fundamentales para medir esa satisfacción del paciente con el cuidado médico. La primera, y parece la más importante, es el respeto que recibe del médico y de su equipo de trabajo. Segunda, la alivia de sus molestias inmediatas, el dolor, la fiebre, el malestar, etcétera, con que acude a la visita con el médico. Una tercera es la empatía en la relación médico-paciente, algo que se ha deteriorado terriblemente. Y cuarto, obviamente, el resultado de su experiencia con el cuidado médico recibido. Si se curó o no se curó, si se rehabilitó, si recibió paliación, o si aprendió cómo vivir con sus problemas de salud el resto de su vida, o mucho más importante que se olvide el médico de hacerlo, es enseñarle a vivir para morir. Este es un solo ejemplo que traigo de un buen estudio de satisfacción del paciente con el cuidado médico. Este es un estudio prospectivo que se hizo sobre una intervención clara de cuidado médico que es el reemplazo de rodilla, es decir, en este caso es la satisfacción con el resultado del cuidado quirúrgico. En ese estudio se mostró muy claramente el índice de correlación de estas variables con la satisfacción general de los pacientes que fueron operados. Entonces, con un altísimo coeficiente de correlación, con una significancia muy alta, la variable de colmar las expectativas es de la más importante, luego el alivio del dolor con la articulación afectada, la capacidad para desarrollar actividades y la apreciación de experiencia con el hospital, en forma descendente. Lo que quiero mostrar con esto es que esas variables que acabo de mostrar antes están aquí perfectamente reflejadas y que son las variables realmente que pueden servir para hacer la medición
de la satisfacción del paciente con el cuidado médico. Pero hay dos elementos adicionales que tienen mucho que ver con una opinión muy intuitiva de los pacientes. Y son estas dos. Si a esos pacientes se les preguntaba si se operaría de nuevo, el 92% dijo que sí. Y la recomendaría a otro la cirugía y dice 97% dicen que sí. Lo que prueba que realmente estas variables sí miden, es un modelo muy importante para medir la satisfacción del paciente con el cuidado médico que recibe. La conclusión es que la satisfacción del paciente es un resultado de necesidad percibida, expectativas y experiencias con el cuidado médico recibido. Es muy variable con cada episodio del cuidado médico y esto es lo que hace complicadísimo medir la satisfacción del paciente con el cuidado médico, porque por cada experiencia que tiene va a variar su opinión, va a variar su experiencia, sus expectativas, etc. Entonces es muy difícil hacer un conglomerado de todas esas expectativas y experiencias para hacer una sola medición del cuidado médico. Hay que hacerlo desde muy distintas facetas. Es muy parecido a lo que siempre hace el epidemiólogo. ¿Usted está satisfecho con relación a qué? Con relación a esta atención médica o aquella intervención quirúrgica o aquel examen radiológico, etcétera. Entonces es muy difícil. Pero sí se puede medir la opinión general de los pacientes sobre la calidad de los médicos, pero es una cosa muy intuitiva, y sobre la calidad del cuidado médico en su lugar de residencia. Ese es un punto muy importante, en el lugar de residencia. Miremos también muy rápidamente la satisfacción del usuario con los servicios médicos. Básicamente, en este momento es el mejor instrumento para reclamarle al mercado lo que el usuario quiere y demanda. Están muy preocupados todas las IPS de saber qué piensan sus usuarios, pero las preguntas son muy diferentes a las de la satisfacción con el cuidado médico. ¿Por qué? Porque primero que todo es importante para los prestadores, porque la satisfacción produce fidelidad del usuario con el proveedor, le ayuda a ser disciplinario y cooperativo con el régimen de tratamiento, lo motiva a usar más apropiadamente los servicios. Y desde el punto de vista de su insatisfacción, la insatisfacción del usuario conduce a una poca o nula adherencia al tratamiento, tiende a cambiar de proveedor, desprestigia al proveedor y hace demandas judiciales en su contra. Entonces, estos son elementos muy importantes para darle esa importancia que cada vez toma la medición de la satisfacción del usuario con los servicios de salud que recibe. Entonces, miremos esquemáticamente cómo debe ser un buen estudio de la satisfacción del usuario con los servicios de salud. Primero tenemos que mirar las necesidades personales, la comunicación boca a oído, que es muy importante, las experiencias previas y las comunicaciones externas. Ya se habló de la importancia de los medios de comunicación en las expectativas que crea en los ciudadanos y obviamente en los usuarios. Por otro lado, hay unas dimensiones muy claras. Desde el lado de la demanda, es decir, del lado del usuario, las variables más importantes para el usuario, para satisfacer sus necesidades de servicios médicos son disponibilidad, acceso, confort y seguridad, tiempo de espera, duración de la consulta. Y desde el punto de vista del proveedor es la capacidad de respuesta. Este es un concepto que la Organización Mundial de la Salud introdujo hace algo así un poco más de una década, y que básicamente tiene dos grandes parámetros que son el respeto al paciente y la vocación por el cliente. En cuanto al respecto al paciente, lo que se mide es su dignidad, sí, qué tanto afecta su dignidad o qué tanto se respeta su dignidad, su autonomía y su confidencialidad. Y desde el punto de vista de la vocación que tiene el sistema de servicios por el cliente, entonces pronta atención, servicios de hotel, apoyo de otras instituciones, especialmente cuando se necesita apoyo de servicios sociales, y finalmente, si el paciente realmente tiene libre elección. Este conjunto de variables son las que realmente hay que tomar en cuenta para poder medir, primero, el uso de los servicios, en el uso de los servicios médicos, cuál es la satisfacción,
con esos servicios recibidos. Esto muy rápidamente, quiero mostrar con esto pues que esta medida de la satisfacción del usuario con los servicios de salud no es fácil y por eso hay tanta confusión en las publicaciones que existen en la literatura médica. Simplemente y de manera rápida, aquí hay un decreto que habla de la garantía de la calidad de los servicios médicos, que tiene 5 características: la accesibilidad, la oportunidad, la seguridad, la pertinencia y la continuidad, que cumplidas estas 5 requisitos se mantiene la calidad de los servicios médicos. Pero lo más importante es hacerles esta pregunta: ¿dónde está el paciente? Puede que sean accesibles, oportunos, seguros, pertinentes, de continuidad, pero fíjense que es una visión desde el prestador, desde el proveedor, pero nada que ver con quien recibe los servicios, y realmente si no hay esa opinión, todo lo que se haga no es completo. Un ejemplo de un estudio sobre satisfacción del usuario con un aspecto nada más de los servicios, con los atributos del servicio de urgencia. Los atributos son del servicio de urgencia: limpieza, eficiencia, rapidez en servicio y tiempo en atender. Como ven, en los hospitales de 100 camas o menos, esa calificación de satisfacción es relativamente aceptable, pero siempre es mejor que la satisfacción de los pacientes que usan hospitales de 400 o más camas, donde sistemáticamente las tasas de satisfacción son menores. Esto básicamente se debe a un aspecto. Usualmente el hospital que tiene 400 o más camas es un hospital que tiene tecnología avanzada, es el high-tech, mientras que el hospital de 100 o menos camas se caracteriza por el high-touch, es decir, donde le interesa más la atención personalizada y directa con el paciente, no tanto la tecnología. Este es un estudio que es muy reciente, pero que es desconcertante por sus hallazgos. Este es un estudio prospectivo de cohortes en la población de Estados Unidos para analizar uso, costo, mortalidad y satisfacción con los servicios médicos. Las preguntas que se hicieron fueron en relación con el estado de salud, la experiencia con los servicios médicos, la calificación de la calidad de los servicios, y se hizo un seguimiento por 4 años de esos pacientes, de esas personas, esos usuarios, 52.000 usuarios. Se les hizo el seguimiento a ver si aparecían en el Registro Nacional de Defunción. Y los resultados, bueno, se hizo un ajuste muy estricto por varias, valga la redundancia, varias variables, para darle más consistencia y confiabilidad a los resultados. Los resultados son desconcertantes porque el cuartil con mayor satisfacción tuvo, primero que todo, un uso de servicios de emergencia comparado con los del cuartil inferior. Tuvo un mayor número de hospitalizaciones. Tuvo unos gastos totales más altos y unos gastos en medicamentos prescritos también más altos. Hay una contradicción en que ellos son los más satisfechos, pero cuando uno mira estas variables medidas, parece que no fuera así. Parece que, ¿cómo es posible que los más satisfechos son los que tienen mayor hospitalización y gastan más? Pues, y este es el último más desconcertante de todos. Este grupo en el cuartil mayor es el que tiene una mortalidad más alta y son los más satisfechos. Entonces, ¿cuál es la explicación para este estudio? Hay muchas y uno puede hacer muchas hipótesis, pero la conclusión del estudio es que ese costo de la satisfacción del paciente o del usuario es muy alto. Primero, hay una asociación débil entre la satisfacción del paciente y la calidad del cuidado médico, como ya lo había explicado, de quién para quién. Costo de concesiones, este es un punto crítico. Resulta que en ese estudio se muestra muy claramente que las concesiones del médico a pedidos del paciente son muy complicadas, tienen efectos muy negativos. Por ejemplo, los médicos tienden a concederle al paciente que más reclama, al paciente que más capacidad tiene de entender cómo son sus derechos, y entonces le da concesiones para aumentar la satisfacción del paciente, porque a él le interesa, porque hay incentivos
que premian a los médicos que son referidos por los pacientes como los mejores porque han satisfecho sus pedidos. Es muy frecuente ver que el médico, para zafarse del paciente, le hace prescripciones innecesarias, antibióticos es muy frecuente, las tomografías axiales computerizadas, cuando el paciente le dice, es que a mí me duele la cabeza, doctor, y yo quiero que me haga un TAC. Y el paciente, el médico simplemente hace la orden. Conclusión, el médico no está educando. Y ese es el costo más grande de la atención de los usuarios. Muy rápidamente, entonces, ahora sí, a lo que venimos, porque el tiempo se me agota. Miremos la satisfacción del ciudadano con el sistema de servicios médicos. En otras palabras, cuando yo oí al doctor Ramírez, decía, bueno, esa es básicamente la corporativización, hay que quitarla y poner más bien la ciudadanía. Y eso es lo que tenemos que mirar en los servicios médicos. Miren, otra inconsistencia grave, y es de la Organización Mundial de la Salud. Hace una definición del sistema de salud y dice, se refiere a instituciones, gente, recursos para el suministro de cuidado de salud a los individuos. No es a los individuos, es a la población. Y esos son dos entes muy distintos. Las principales variables que uno puede encontrar en el estudio de la satisfacción del ciudadano con el sistema de servicios médicos son el acceso, la cobertura, la equidad, el financiamiento, la efectividad, la confianza en el sistema y la gobernanza y la gobernabilidad. Dos conceptos que además son poco bien entendidos cuando la gente habla de ellos. Como ven, de nuevo, medir la satisfacción del ciudadano no es un asunto menor, y siempre se cree que haciendo una encuesta en la población general rápida es suficiente. Yo diría que inclusive lo que tiene Europa, que es yo creo que el área del mundo más avanzada en medir la satisfacción del ciudadano con los servicios médicos, tiene unas deficiencias importantes en algunas de estas mediciones. Pero miremos muy rápidamente, por ejemplo, las impresiones que uno puede tener cuando mira esos estudios sobre la satisfacción del ciudadano con su sistema. Miren el caso venerable del Sistema Nacional de Salud inglés, cómo cae entre el 2010 y el 2011 de 70 a 58%. La primera vez en la historia que hay una caída tan grande en la satisfacción de los ingleses con su sistema, porque ellos son muy orgullosos de su sistema, a pesar de que aceptan que tienen mucho que reformar, pero son muy orgullosos de él, y sin embargo una caída enorme. Esto se debió básicamente a un gran debate público, donde los medios de comunicación mostraron un conflicto que hay en la cesión de los recursos que vienen de nivel central para que sean administrados y manejados directamente o por los grupos de general practitioners, de médicos generales, o por los consejos o consejos de la comunidad. Y por otro lado, un escándalo que hubo en una región del país donde demostraron pues que el servicio era absolutamente apestoso, por decirlo menos, como estuvo publicado. Yo quise traerlo, pero es un poco largo. Sistemáticamente se hablaba de todas las deficiencias que uno pueda imaginar en esa región de Inglaterra, y esa publicación dio origen a esta caída tan dramática. Pero además hicieron una prospectiva de esa satisfacción, preguntando por el estándar de cuidado médicos interpretado en los últimos 5 años y en los próximos 5 años. Y los ingleses dicen que en este momento, en los últimos 5 años, el 31% dice que tenían el mejor estándar de cuidado, 38% lo mismo, y una tercera parte dice que está peor que antes. Pero al proyectarlo, las cifras cambian dramáticamente, y es precisamente debido a estos problemas del mass media. Como ustedes ven, la calificación de que está mejor el estándar baja casi a 1 de cada 5. Y esta es la tendencia en el tiempo de cómo evoluciona la satisfacción en
el sistema de salud inglés. Lo que quiero mostrar con esta gráfica es que este tipo de mediciones dan mucho más confidencialidad a la medición de la satisfacción de los ciudadanos. En un solo año es muy relativo, es muy variable la opinión del ciudadano, su satisfacción con el sistema puede ser muy volátil. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de por qué es tan volátil. Esta gráfica la mostró ya María Elena, es la evolución de la satisfacción de los usuarios en los servicios médicos de las empresas proveedoras de servicios en Colombia, en 7 ciudades. Pero lo que muestra muy claramente es que la tendencia es a deteriorarse sistemáticamente en todas las ciudades, excepto en Pereira y Manizales, no tenemos con qué compararla. Esto nos muestra también que si no tenemos un punto de referencia no podemos decir mucho. Si va bien o si va mal, está allí, pero no podemos decir más allá. Quiero mostrarles muy rápidamente los resultados de este índice euro de salud que viene midiéndose hace casi 2 décadas y cómo lo miden, cuáles son los indicadores del índice europeo. Tiene 5 áreas de indicadores: derechos de los pacientes, información y salud, con 12 indicadores, un área de tiempo de espera para tratamiento con 5 indicadores, rango y alcance de los servicios con 10 indicadores, medicamentos con 7 y resultados con 8. Un total de 42 indicadores se miden sistemáticamente con este indicador y lo vienen haciendo, como les digo, hace más de una década. Y estos son los resultados que podemos ver para el año 2012. Esto es solamente una fotografía, pero las variaciones han sido relativamente poco en los últimos 4 años. Tal vez el único que ha variado dramáticamente es precisamente el que está en primer lugar con un puntaje altísimo de 872 puntos sobre 1000, que es Holanda. Luego le sigue Dinamarca, Suecia, Suiza, etcétera. Pero lo que quiero mostrar con esta diapositiva es que el sistema de financiamiento parece que no afecta mucho en el caso de los europeos. Ustedes ven en verde los que tienen el modelo Beveridge, o sea, por impuestos, y los Bismarck que están en azul. Hay un país que llama mucho la atención y es Francia, que tiene cosas muy parecidas al modelo colombiano, que es una mezcla Bismarck y Beveridge. Lo mismo lo tiene Francia y, sin embargo, Francia tiene un puntaje relativamente satisfactorio, muy bueno, que no creo que lo pueda alcanzar el sistema colombiano. Pero además de ver estas diferencias por el sistema de financiamiento, hay otras diferencias que explican ese ranking que tiene. Por ejemplo, aquí vemos los puntajes que sacaron de acuerdo con cada uno de las áreas de indicadores. Holanda sistemáticamente saca unos puntajes muy altos, excepto en la entrega de medicinas. Dinamarca colma el 100% de los indicadores de derecho a información. Y lo que quiero llamar la atención es que los que tienen los puntajes de 100% en los resultados, es decir, en el mejoramiento del estado de salud de la población, son Suecia y Noruega, que son 2 sistemas que son por impuestos. Y la pregunta es, ¿qué realmente es lo que hacen estos 2 sistemas que no hacen los otros, que son por aseguramientos? Y la respuesta es clarísima: son los que más importancia le dan a los servicios de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud. Son los sistemas más exitosos en el mundo con estos programas. Ahora, ¿por qué ellos y no otros que tienen sistemas de aseguramiento que también podrían hacerlo? Pues aceptablemente Holanda ha ido mejorando dramáticamente en los últimos 4 años. Y esto debido a un cambio que es muy desconcertante de la manera como ocurrió en Holanda. Ahora les voy a mostrar algunos aspectos. De nuevo, aquí miremos Francia con ese sistema de aseguramiento que es parecido a la mezcla que tenemos en Colombia, pero
da mucho que ver con el acceso es relativamente bajo, el alcance de los servicios médicos que ofrece es relativamente bajo, pero tiene un nivel relativamente satisfactorio de resultados. No quiero detenerme mucho porque hay mucha tela para donde cortar. Miremos, por ejemplo, esto, una variable que mencionó también el doctor Ramírez, que es muy importante, el porcentaje del ingreso en pago de bolsillo. Fíjense que Holanda es el país que menos dedica de ingreso del ciudadano a pago de bolsillo, apenas 0.66 centavos de dólar, y su costo médico per cápita es medio, es de nivel medio, pero sí el costo de bolsillo per cápita es el más bajo. Miren el caso de de Dinamarca, que es un costo médico per cápita muy alto, y el ingreso no es tan alto como uno pensaría. Y Francia, 93 centavos y 370 de bolsillo, y un sistema que no es muy caro. Son cifras muy rápidas que quiero mostrar. El mensaje que quiero dar con estos datos es que no hay realmente una claridad cuál es el sistema mejor, si el de impuestos o el de aseguramiento. Depende de quién lo aplique y dónde lo aplique, es mejor. Esta fue un estudio muy interesante y que da una relación muy llamativa. Este es el nivel relativo del gasto en salud y satisfacción subjetiva con el sistema de salud. Entonces, los países que hacen un gasto en salud por encima del promedio, es decir, el promedio en Europa es del 8.2%, y el grado de satisfacción de estos países que gastan por encima del 8.2% no es muy alto, como ustedes pueden ver. Y Holanda, que era de los buenos, claro que esto fue mucho antes de la reforma que se hizo en el 2006. Y lo dramático es que los que están por abajo del promedio tienen unos grados de satisfacción muy altos. De nuevo, aquí hay casi que una contradicción, que siempre se piensa que el que más gasta produce más satisfacción, pues resulta que no es tan así. Algunas conclusiones, entonces, vamos a mirar primero. La variación en satisfacción del ciudadano con el sistema de salud se explica por factores mucho más allá de la experiencia con los servicios y sobre todo la influencia de los medios de comunicación, prensa, radio, etcétera. Al diseminar indicadores positivos o elogiar el sistema, influye de manera sustancial en el grado de satisfacción del ciudadano, más allá de su experiencia con los servicios médicos. A pesar de que ha tenido experiencias negativas, cuando todo ese más media hace toda la propaganda positiva, él trata de calmarse y de apoyar el sistema. Esto está en un estudio que es muy reciente sobre diferentes expectativas entre países que hizo este grupo de investigadores. Y hay ustedes lo vieron, una satisfacción entre el PIB y una relación entre la satisfacción y el PIB per cápita que es positiva, pero no es muy clara. La asociación es claramente inversa entre satisfacción y porcentaje del ingreso en pagos de bolsillo. Eso es obvio. Sobre el tipo de cuidado, acuérdense ustedes de la matrioska, que hay que mirar también algunos aspectos del cuidado médico para mirar por qué el ciudadano está expresando su satisfacción o insatisfacción. Y miramos que los que tienen experiencia de hospitalización están más satisfechos que los que solo usaron servicios ambulatorios. Los que reciben cuidado médico en servicios privados reportan menos satisfacción que los tratados en servicios públicos. Y los pacientes que recibieron cuidado médico quirúrgico o por enfermedad cardíaca están más satisfechos los que fueron tratados por una diarrea severa. Esto en Europa. En Colombia no creo que sea así. La satisfacción también varía moderadamente entre países con resultados, es decir, si el impacto del sistema en el estado de salud es bueno o no,
la satisfacción varía moderadamente. Y las diferencias en financiamiento del sistema explica la diferencia en satisfacción del ciudadano. Por ejemplo, aquí están estos casos de Holanda, Dinamarca, Francia, etc. En resumen, el problema no es tanto cómo se financia, sino cómo se organiza y cómo se gasta. Para mí, esos puntos centrales. El sistema colombiano, muy rápidamente, yo quiero comparar este sistema colombiano a un sistema de relojería. El primer piñón de este sistema son las EPS. El segundo piñón son las IPS. Y el tercer piñón son los pacientes, los usuarios o los clientes, como se les llama ahora, o los ciudadanos. Pero fíjense que la constitución de cada piñón es distinto. El de la EPS es de metal, el de la IPS es de corcho y el del paciente es de caucho. Entonces, la EPS va erodando el piñón de las IPS. Y entre las dos, lo único que puede hacer el paciente es defenderse de los chuzones que los dos le pegan. Y ese sistema de piñones, el de la EPS, que es metálico, ustedes ven que empieza a tener una sombrita clara abajo, que es un herrumbre que le está cayendo, es la corrupción. No mucha, pero sí existe. Y la cuerda de relojería no sirve. La rectoría, la financiación y la regulación de ese sistema es muy, muy precario. Miremos entonces, por el tiempo que se me agotó, cómo es este servicio de Holanda, que es de los mejores, o de acuerdo con esa encuesta de satisfacción del ciudadano, el mejor. Lo que hace Holanda, primero que todo, perdón, yo creo que me salté uno. No. Lo que hace Holanda es cambiar en el 2006 un sistema que tenía de aseguramiento público y privado, tenía los dos, el ciudadano podía escoger a cuál de los dos debía afiliarse, y dijo no, desde 2006 en adelante todos los holandeses tienen que estar asegurados a un sistema privado, totalmente privado. Pero las reglas de juego de ese sistema privado los ponía y los puso muy bien, muy claritos y muy estrictos el gobierno. Entonces, ¿cómo funciona este sistema que ha sido tan exitoso? Primero que todo, el asegurado hace una contribución de su prima con un 50% a un fondo de equilibrio de riesgo, que ahora vamos a ver en qué consiste. El gobierno, por su parte, hace una contribución del 5% a ese fondo de equilibrio de riesgo, y la otra parte del asegurado va al asegurador. El asegurador hace un pago basado en ajustes de riesgo, es decir, por edad, género, tipo, trabajo, etcétera, paga los costos de su asegurado y la diferencia que él pueda tener la cubre ese fondo de equilibrio de riesgo. Pero lo más interesante en Holanda es que 2/3 partes de las familias reciben subsidios según ingreso, es decir, máximo de 1.464 euros por familia por año en el año 2008. Eso es una cifra muy importante. En el caso de Alemania, muy rápidamente, hay una diferencia muy importante entre los dos sistemas, siendo que los dos son Bismarck. La población de Alemania, el 88% está asegurada al sistema de seguros sociales alemán, de los cuales el 76% es obligatorio, lo hacen obligatoriamente, y 12% son voluntarios. Un 10% decide simplemente hacer un seguro voluntario privado. Esa población elige el colector de su prima, de su contribución, a una caja o seguro que, entre otras cosas, es muy llamativo, que desde la creación por Bismarck en 1884 o algo así, se llaman en alemán, no sé alemán, pero se llaman Krankenkassen, que quiere decir cajas de enfermedad, y son cajas de enfermedad hasta hoy. O sea, nada tienen que ver con salud, sino con enfermedad, y vienen desde esa época. Entonces, esos colectores hacen contribuciones de la nómina o el salario o la prima según el riesgo, y eligen, de acuerdo con esos colectores, le dan a los pagadores
que son un grupo de prestadores, proveedores, y esos proveedores tienen una particularidad: son casi todos asociaciones de médicos, son grupos médicos todos, o sea que no es que haya, y obviamente trabajan la mayoría, todo el servicio ambulatorio es prestado por médicos en el sector privado, pero con características muy curiosas. Son los médicos, lo mismo que los holandeses, que menos refieren al especialista. En el 94% de los casos en Holanda, los pacientes que recibe el médico general no son referidos al especialista, 94%. En el caso de los médicos alemanes, lo que ocurre es que el médico alemán general se apertrecha muy bien en su consultorio y tiene exámenes de laboratorio simples que los puede hacer allí sin tener que referir al paciente. Y eso simplifica dramáticamente, no solamente la vida del paciente, pero le aumenta sus ingresos. Bueno, muy rápidamente, la elección es totalmente libre y el control del gobierno es limitado, pero tiene una fuerte delegación tanto a las organizaciones médicas, que tienen una autoridad enorme, como a los sistemas locales de servicio. Muy rápidamente, para terminar, algo que había dicho en un artículo que publiqué en la boletín en la revista Panamericana de Salud Pública sobre el asunto de Colombia. Los economistas cambiaron el carácter de bienes meritorios a cuasi públicos a los servicios de salud y los convirtieron en una mercancía, como los zapatos o las papas. Pero no cabe duda de que debe haber una diferencia entre el acceso económico a las papas y a los servicios de salud. Entonces, ¿cuál es el problema realmente? Para mí el problema no es el mercado, el problema es cómo lo usan los mercaderes. Si lo que los mueve es la codicia, la avaricia, la envidia o el afán de lucro sin importar de dónde viene, entonces existe un gravísimo problema social. Existe una alternativa de solución razonable frente a los altos costos de los servicios llamados de salud modernos. Y esa alternativa son los organismos no gubernamentales que operan sin fines de lucro. A propósito, en casi la totalidad de los países europeos, los hospitales son públicos. En casi la totalidad de ellos, todos los hospitales son públicos. En resumen, el imperativo en Colombia no es económico, ya lo dijo muy bien el doctor Ramírez, yo creo que es más ético. Muchas gracias, por ahí me quedo. Bueno, doctor, gracias. Ahí nos deja la inquietud con algunos países, con algunos modelos, con algunos sistemas que diríamos nos queremos parecer. Más adelante en el panel seguramente el doctor Galán tomará en cuenta esos elementos para hacer un buen debate. Damos entonces la palabra al doctor Eduardo Guerrero, el último de nuestros expositores invitados en el día de hoy. El doctor Eduardo Guerrero, médico cirujano, Universidad del Valle, magíster en salud pública de la Facultad de Salud Pública, Universidad de Antioquia. Especialista en sistemas y servicios de salud de la Fundación Getúlio Vargas en Brasil, especialista en salud internacional. Trabajó en el Servicio de Salud de Nariño, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, en el programa de investigaciones PRIDES, en el Seguro Social del Valle y fue director de la Fundación para la Seguridad Social en Cali, Colombia. Trabajó 25 años con la Organización Panamericana de Salud en Ecuador, Guatemala, Argentina, Brasil, El Salvador y Estados Unidos. Actualmente es docente de la Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, consultor temporal de la OPS-OMS y miembro activo de la Mesa de Antioquia por la transformación del sistema de salud. Doctor Guerrero, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Si Vamos en Salud